6 de la mañana, 21 minutos. Saludamos hasta ahora al señor alcalde de la ciudad de Medellín, el doctor Daniel Quintero. Alcalde, gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, un saludo para ti, para la mesa y para todos los colombianos. Gracias por darnos unos minutos primero acá en la FM. Alcalde, ¿qué es lo último que sabemos de este atraco frustrado en su ciudad, en Medellín? Bueno, lo primero, permítame, Luis Carlos, hacerle un reconocimiento muy importante a la Policía Metropolitana de Medellín. Yo la considero la mejor policía de Colombia. El robo ocurre a las 11:40, a las 11:42 ya había una reacción de la policía. Esto es el resultado, uno, de patrullajes permanentes, un sistema envolvente que había en el sector, pero también de la reacción de los ciudadanos. No todos estaban grabando, algunos estaban llamando al 123 y al interior también del lugar que se intentó hacer el robo se activó el sistema de pánico. Ahí llegaron 6 policías que se enfrentaron a más de 20 hombres, 6 policías a 20 hombres fuertemente armados, y esos 6 policías, que son unos héroes berracos, valientes, fueron capaces de someter a todo ese ejército que tenían ahí, porque tenían un ejército en operación planeada, evidentemente con muchos meses de anterioridad. Luis Carlos, tenían la volqueta, organizar la volqueta como la organizaron para poder tumbar las puertas blindadas con unos reforzamientos que tenía especiales la volqueta. Eso toma 2-3 meses. Las armas que consiguieron. Habían personas que vinieron de Bogotá, 3 de ellas vinieron de Bogotá, una de Sucre, una de Montería, para poder realizar el robo. Al interior encontramos algunos, digamos, herramientas especiales para poder abrir puertas, para romper puertas blindadas. Tenían todo muy bien planeado. Lo que no esperaban era la muy rápida reacción de la Policía Metropolitana. Logra ahí 3 capturas, pero luego, y esto es muy importante y muy interesante, es que ahí se activa todo el sistema envolvente de captura y plan candado de la ciudad. Nosotros tenemos un sistema de vigilancia. Medellín puede ser la ciudad más vigilada del país. Tenemos cámaras en cada esquina y tenemos sistemas de cámaras LPR, que lo que hacen es que tú le anotas el número de la placa de un carro, de una moto, y te hace el ruteo, no solo de dónde está, sino de dónde venía, a dónde se movió los días anteriores. Entonces eso nos permite y nos permitió ya la captura de 11 de estas personas, 7 con antecedentes judiciales, insisto, 5 de fuera de la ciudad, una de ellas extranjera, y siguen los operativos. En la noche hicimos 4 allanamientos. Ahí logramos encontrar el lugar, el hotel donde prepararon todo el operativo, y otros 3 lugares que nos permitieron recaudar evidencia, y eso nos va a permitir llegar al resto de los capturas. ¿Quién es el cabecilla? Bueno, acá se unieron varias organizaciones de la ciudad de forma particular, una estructura del barrio Robledo, una del 12 de octubre, y hay personas de fuera de la ciudad. Ahí estamos con inteligencia tratando de detectar quién fue el que lideró el operativo. Sin embargo, pues yo insisto en darle las gracias al trabajo que ha realizado la Policía Metropolitana de Medellín, que realmente ha sido excepcional. Así como cuando nos critican cuando algo sale mal, pues en este caso lo que hay que hacer es hacer un reconocimiento por la reacción inmediata, potente, y que ha permitido no solo el resultado en esta operación, sino que hoy Medellín sea la ciudad con menor victimización en Colombia. Tenemos los 2 años más pacíficos en términos, por ejemplo, de homicidios. Tenemos una reducción del 40%. 2020 y 2021 han sido los años de menos homicidios en Medellín en la historia desde que hay mediciones. Y lo mismo pasa en hurtos, en robos a bancos, en robos a comercios. En general, ¿quiere decir que todo está bien? No, que vamos por buen camino, pero seguimos preocupados por la seguridad, trabajando por la seguridad de la ciudad. Alcalde, ¿por qué salen corriendo los ladrones del establecimiento? ¿Qué los asusta? Pues primero que tenemos una muy buena policía. Había una persona, Luis Carlos, que se hizo pasar por agente de tránsito. La estrategia era buena porque lo que trataron de hacer en principio era bloquear las calles para evitar que llegaran refuerzos de la policía, es decir, crear un colapso y desviar carros para que la volqueta pudiera hacer su tarea. La primera reacción que ocurre es con el tránsito, o más bien el guarda de tránsito, que realmente
pues estaba disfrazado, creyó que todavía estábamos en Halloween y no nos íbamos a dar cuenta. Pues la policía inmediatamente reacciona y se da cuenta que esa persona es irregular dentro de todo el proceso, y el enfrentamiento empieza con ese guarda de tránsito. Cuando las personas al interior escuchan que hay un enfrentamiento armado afuera, pues entienden que se les ha frustrado el robo y que tienen que salir corriendo lo más rápido posible. Ahí ocurre un enfrentamiento peligroso porque, insisto, tenían armas largas, lo cual es muy peligroso dentro de una ciudad, y estamos haciendo investigación con inteligencia para entender de dónde vinieron las armas, si vinieron de afuera o las tenían al interior, pero lo que hay que celebrar es que no se perdió ninguna vida. Hay una persona, eso sí, uno de los criminales está muy gravemente herido, tiene una herida en el tórax y en un riñón, que es muy probable que pierda y que lo lleve, si sobrevive, a diálisis el resto de su vida. Alcalde, ¿qué va a pasar con los que están detenidos? No vaya a ser que los van a dejar libres, como suele ocurrir en Colombia. Luis Carlos, pues afortunadamente a mí me ha ido muy bien con los jueces. Nosotros lo que hacemos es que tratamos de, antes de presentarle un caso a un juez, prepararlo muy bien. Las cámaras ayudan mucho, porque una cosa es uno decir que esta persona participó del robo y otra cosa es mostrar el video de la persona que participó en el robo y luego mostrar cuando se montó en la casa, en la moto, y cómo salió y cómo se reunió con los delincuentes. Entonces nosotros, a la hora de hacer la legalización, nos tomamos un tiempito. Los tenemos ahí capturados, nos tomamos un tiempito en el proceso de legalización para que llegue muy fuerte en términos de evidencia. Por eso, por ejemplo, en las marchas, cuando hubo marchas y vimos que había alguna influencia de algunos grupos criminales en ellas, y logramos las capturas de estas personas, las llevamos a la justicia y hoy están tras las rejas, privación de la libertad, los grupos que trataron, los que financiaron, los que estuvieron en eso, y las pruebas son tan sólidas que ahí están. Entonces, sí, también uno tiene que poner de su parte haciendo que las pruebas sean muy fuertes. Claro. Alcalde, estamos hablando de la fundidora Fonseca. ¿Qué fue lo que les falló a ellos en ese plan? Parece que no contaban con la puerta de seguridad que tenía la fundidora y que finalmente no pudieron derribar. El tiempo es lo que les falló, porque en 2 minutos antes lograron hacer mucho, porque lograron, en la primera reja ellos detectaron o sabían que esa reja tenía un dispositivo que le permitía deshabilitarla. Y digamos, esa es la reja externa sin mucha seguridad, sabían el momento exacto en el que iban a llegar los domicilios. Logran ingresar tumbando la primera puerta con la volqueta. Esa puerta tiene unas vigas especiales precisamente para evitar acciones de ese tipo, y la volqueta hizo la tarea, fue capaz de derribar esa primera. Lograron con los dispositivos especiales ingresar al interior, pero no tuvieron tiempo suficiente para poder entrar a la bodega. Y ahí es donde la reacción rápida de la policía se convirtió en vital para evitar frustrar el atraco que querían hacer. Alcalde, con los buenos días, le saluda William Calderón. ¿Podríamos ahondar un poco más en la historia de la fundidora? ¿Por qué se funde oro en el centro de Medellín? ¿Quiénes son los dueños de esa fundidora? ¿Y qué se sabe de las organizaciones que usted dice se unieron para dar semejante golpe que pretendían dar? Bueno, William, lo primero es que Medellín es una ciudad que es capital del departamento que tiene las exportaciones y la producción más grande de oro del país, y así ha sido durante los últimos 200 años. Pero además también recoge el oro del Chocó, por ejemplo. Acá hay buenos y malos comerciantes de oro, digámoslo, en términos de legalidad. Esta es una empresa seria que tiene inversiones extranjeras, digamos, de muy alto calibre, que ha trabajado con la policía en esquemas para asegurar el sector. Nosotros en ese sector pues tenemos un esquema especial en Manila, porque ya se habían presentado algunos robos en unos restaurantes cuyos delincuentes también capturamos. Es decir, en Medellín realmente cometer un robo y salir impune es muy difícil, salir ileso es muy difícil.
A veces nos logran hacer robos, pero los sistemas de inteligencia nos permiten luego ir por las personas y generalmente los capturamos. Tenemos tasas de esclarecimiento, los hemos triplicado en este gobierno. Ahora, acá se unieron varios, eso es lo otro. Acá no fue una organización, normalmente estas acciones son realizadas por digamos, GDO o GDCO, no, acá se unieron varios, realmente querían hacer un robo muy grande, y no solo de la ciudad, habían personas, 3 personas de Bogotá llegaron para la operación de robo, una persona de Sucre, una persona de Huila, la volqueta era de Montería. Entonces acá se unieron muchos alrededor para realizar ese robo de forma particular, y ya con tareas de inteligencia lo que queremos dilucidar es quiénes más, qué actores intelectuales habían, pero además también cuál es el nivel de jerarquía dentro de la organización. Alcalde, buenos días, lo saluda Juan Lozano. Como usted dice, esto pues era cinematográfico y era un ejército, y a uno como observador le llama la atención la cantidad de armas largas que tenían los criminales. ¿Qué hipótesis hay sobre el origen de esas armas largas? ¿Podían ser grupos al margen de la ley de guerrilla, de narcoguerrilla, o era delincuencia común? ¿Cómo llegan a tener tantas armas largas? Bueno, lamentablemente pues Colombia es un país lleno de armas y del mercado negro de armas. Después de la desmovilización de los grupos paramilitares, y también se ha reportado que después de la desmovilización de algunos grupos guerrilleros, pues estas armas quedan flotando en la ciudad y en las ciudades en general. Y muchos de los conflictos rurales se desplazan a las ciudades, y que estas armas que antes eran utilizadas en las zonas rurales pues se convierten en armas que sirven a los propósitos de los grupos criminales. Medellín, de forma particular, es una ciudad que tiene el 42% de los GDO del país. GDO son, pues, como decir, el Clan del Golfo, las grandes organizaciones criminales del país, el 42%. Hay que hacer una reflexión. ¿Por qué Medellín logró tener ese 42%? Lo cual es increíblemente alto. Mi definición, mi resultado, la razón por la que yo creo que eso ocurrió es porque en Medellín también llegó a ser la ciudad más desigual de Colombia. Medellín llegó a ser una ciudad donde los niños no tenían oportunidades y futuro. Por eso nuestro programa de gobierno, Juan, se llama precisamente Medellín Futuro. Construir futuro para los niños. Hay un dato que para mí es clave y fundamental, y es la reducción de homicidios en niños en Medellín, entre los 12 y los 18 años. Ahí tenemos una reducción del 80%, y estamos en una acción permanente de quitarle los niños a los grupos criminales y de perseguirlos cuando utilizan a niños. Entonces, ahí hay 2 factores muy, muy importantes: quitar los niños, quitar las armas y sacar a los homicidas del territorio. Yo creo que esas son las 3 claves para buscar seguridad en la ciudad. Señor alcalde, le pregunto a Santiago Ángel, y justamente sobre el tema de las armas, es que en las imágenes que fueron difundidas ayer por la policía, pues lo que vimos es que el material incautado, la mayoría son pistolas, una subametralladora, varias motos y los chalecos antibala, pero en las imágenes pues lo que vimos es que la enorme mayoría de estas personas tenían justamente fusiles largos. ¿Por qué no se lograron recuperar esos fusiles? No, seguimos en allanamientos. Ya van 2 armas largas recogidas. Muchos de ellos las tiran en el proceso para evitar ser capturado con las armas, y en ese proceso de rastreo todavía estamos buscando armas en el camino, en todos los lugares por los que pasaron ellos. Adicionalmente, seguimos con allanamientos. Ayer realizamos 4 allanamientos, uno de ellos en el hotel en el que construyeron todo el proceso, 3 más, y vamos a seguir. Una fundidora de estas, si estuviera en cualquier ciudad de Colombia, le hubieran hecho y quisieran hacerle un operativo de esto, lo hubieran hecho así estuviera en Barranca, estuviera en Bogotá o en Cali. Acá lo importante es que no ocurra, y si ocurre, que la reacción sea tan rápida y que las capturas se den realmente. En la medida en que los criminales saben que tenemos una policía fuerte, que tenemos un sistema judicial efectivo, entonces cada vez se vuelve más disuasivo el sistema y el Estado para evitar este tipo de robos.
Alcalde Quintero, muy buenos días, le saluda Suri Chama. Mencionó usted la captura de un extranjero. ¿Qué detalles adicionales hay sobre él que permitan, digamos, aportar elementos en esta investigación? Estamos en el proceso de investigación, obviamente esa sí por razones de la investigación no la puedo revelar, pero sí, en efecto hay un extranjero que está involucrado en este robo. ¿No se puede decir la nacionalidad, alcalde? No, señor, no se puede decir la nacionalidad para no crear tampoco estigmatizaciones. Perfecto. Alcalde, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Es usted muy amable, muy gentil. Muchas gracias, Luis Carlos. Un saludo a usted, a la mesa y a todo Colombia.